Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas llamada las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Damos gracias al Señor porque podamos estudiar esto. Y aquí en Mateo capítulo 15, desde el versículo 18 en adelante, el contexto inmediato es que había un enfrentamiento. Las personas estaban diciendo que los discípulos de nuestro Señor iban a comer sin siquiera lavarse las manos, y esto contaminaba al hombre. Y el Señor, por supuesto, destruye dicho argumento y afirma lo que acabamos de leer. Ahora, no quisiera seguir sin que oráramos y acudiéramos a Cristo. Oremos. Padre, Tú lo sabes todo, Señor. No hay nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que Tú no sepas. Todos nosotros estamos al descubierto delante de Ti y queremos pedirte que derrames de Tu gracia y de Tu misericordia. Guíenos a través de Su palabra, por medio de Su Espíritu Santo, que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos en obediencia a Cristo y a Su palabra, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que todo pensamiento que hayamos adquirido a lo largo del tiempo que no se sustente con Su palabra sea disipado, Señor, y que la luz de Cristo resplandezca con fuerza en nuestros corazones. Que nada ni nadie se interponga de que escuchemos Tu santa palabra, para que Tú seas glorificado, Señor, Tu nombre engrandecido y Tu pueblo edificado. Todo esto lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estas doctrinas de la gracia, hermanos, son doctrinas que se desarrollaron en el tiempo de la Reforma Protestante. Pero el sermón no va a ser tratado acerca de la historia, sino principalmente de qué tratan estas doctrinas. Esta doctrina y el tema de hoy es la depravación total. El título es La depravación total y se basa en una pregunta: ¿son los seres humanos naturalmente buenos o los seres humanos son naturalmente malos? Y a lo largo de la historia ha habido esta pequeña controversia y debate entre ¿acaso el hombre es malo y hace cosas buenas, o el hombre es inherentemente bueno y de vez en cuando hace sus cosas malas? Para nadie es un secreto que el dicho popular de nadie es perfecto. Cuando vemos a alguien cometiendo algo que es incorrecto, bueno, al final nadie es perfecto, excusamos y decimos, bueno, errar pues es de humanos, ¿quién no se ha equivocado? Pero esa persona no es mala en sí. Y hay este concepto muy popularizado de, bueno, sí, él hizo esto y aquello, pero malo, pues no es. Él es una buena persona, ella es una buena persona. Aunque hizo esto y lo otro, es buena persona al final. Pero la Biblia dice eso. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Pablo está disertando acerca de la pecaminosidad del ser humano. Escuche esto, Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dicta un veredicto y dice: todos los seres humanos son pecadores. Su esencia, su naturaleza, su ser es pecaminoso. No dice por cuanto todos van a pecar, serán destituidos, como apuntando a que somos pecadores porque pecamos. No, el texto dice, ya son pecadores, por tal razón pecan. ¿Ok? La razón por la que pecamos es por nuestra naturaleza, ya somos pecadores. Hay este concepto de que los niños no son pecadores. De alguna forma, ellos son inocentes y después son pecadores cuando vayan a empezar a pecar. Pero la Biblia dice, todos pecaron. Si usted lee, el lenguaje que utiliza ahí es pasado. Es algo que ya
se realizó. Es algo que apunta al ser, a la naturaleza. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un gatito está con su gatita, ¿producen gatitos o hay que esperar que el gatito crezca y maulle? Entonces, ya ahora es gatito. Automáticamente, cuando nace siendo un gato. Así sucede, hermanos. ¿Cuál es el dicho? Con respecto al tigre, ¿cómo salen los tigriños? Con rayitas, ¿cierto? O después, con el tiempo, cuando ya pasan cierta edad, empiezan a salir con el leopardo, después empiezan a aparecer las manchas. No, mis hermanos, no es así. Y quiero hacer un breve paréntesis, porque me pasé por alto. Los niños, por favor, retírense a las clases, una clase que consideramos didáctica y bíblica para ellos y para que los adultos puedan estar concentrados en la palabra. ¿Qué vemos entonces, continuando con nuestra enseñanza? La cultura humanista enseña que el ser humano no es malo. El ser humano es bueno en su interior, en su núcleo, en su esencia. Sin embargo, a veces comete acciones malas. Ellos apuntan, la psicología, a que el ser humano no es malo, sino que el entorno es el malo. El entorno es quien lo perjudica, quitando el grado de responsabilidad que Dios le da al ser humano. El ser humano es responsable ante Dios de su pecado, de su maldad. La psicología apunta de alguna forma a que no, es el entorno en el que usted se crió, es las personas que lo rodearon. No, la culpa no es suya de que usted sea así. El problema está en con quienes usted se juntó, los padres que tuvo, el hogar que se desunió. Siempre alguien es el culpable, menos el responsable. La percepción humanista básicamente asume de que la maldad o las malas acciones residen en la periferia, es decir, es algo accidental, es algo que está en la superficie, no que afecta todo el carácter del ser humano. Y lo que queremos ver a través de la Escritura es, bueno, pero ¿qué enseña la Escritura? ¿El ser humano es bueno y hace cosas malas? ¿El ser humano es malo y hace cosas buenas? Pero si es malo, ¿cómo puede hacer cosas buenas? ¿No? ¿Qué es lo que la Escritura apunta acerca de la depravación del hombre? ¿Por qué esta expresión? Porque cuando escuchamos depravación, es una expresión fuerte que nos golpea nuestro ego, el amor a nosotros mismos, nos da como un batacazo de no, pero depravación, bueno, sí, maldad, errores, pero depravación es muy fuerte y vamos a tratar de explicar eso en 2 puntos. Primero, lo que no es la depravación total, y segundo, lo que sí es la depravación total. Bien, primero, ¿qué no es la depravación total? La depravación total, hermanos, no significa una depravación, escuche, absoluta en el ser humano. ¿Cómo así? Cuando escuchamos la expresión depravación total, creemos de alguna forma que el ser humano es tan malvado como puede ser. Es lo más malo que uno se puede imaginar. Es lo más perverso como podría llegar a ser. Es una especie de mini diablo o pequeños demonios. No es eso lo que estamos diciendo o refiriéndonos cuando nos expresamos de la doctrina de la depravación total. Nos referimos a que todas las áreas del ser humano están impregnadas del pecado. Sus pensamientos están impregnados del pecado. Su corazón está impregnado del pecado. Sus palabras están impregnadas de maldad. Sus pasos, los designios de su corazón, sus sentimientos están manchados de pecado. Todo su ser está inclinado al mal. Pero eso es depravación total. La expresión depravación absoluta implica que llega a ser lo más malo posible, y eso no es real. No todos los vecinos salen encapuchados a asaltar un banco. No, pero sí vemos que hay personas e individuos que hacen tal cosa. ¿Entiende eso? No todas las personas van y cometen homicidios, pero sí hay personas que lo cometen. ¿Por qué? Porque aunque todos están bajo la depravación total, bajo la caída, bajo la mancha del pecado, no todos llegan a los grados oscuros y densos de maldad que comúnmente llegan a algunos individuos, y esto es porque Dios retiene esa maldad en nosotros por algo que se llama la gracia común.
Entonces, todo el ser humano está manchado del pecado. No es que no pueda cometer un crimen, sino que ese crimen podría ser aún peor. ¿Se entiende eso? Vamos a dar algunos ejemplos. Los niños, por ejemplo. Cuando un niño miente por salvarse de algún castigo, ya la mentira en sí, ¿qué es? Pecado. Ya ahí hay maldad. Pero esa mentira podría ser más grande. Y es una pequeña mentira a nuestro juicio. Decimos, bueno, de niño, ¿quién no mintió? ¿Quién no le buscó y justificamos tal cosa? Pero ya hay maldad. De repente usted está cargando un bebé y usted tiene un anillo, una pulsera o una cadena, y el niño ve eso, el bebé, entonces ya quiere agarrar el anillo, quiere agarrar la pulsera. Y usted, no. Otra vez el niño extiende la mano, ¿no? Él quiere la pulsera, quiere. Y usted, no. Y entonces el niño entiende y dice, bueno, papá tiene razón, no lo voy a molestar. ¿O qué hace? Ahora empieza un problema, porque él va a evidenciar el pecado que hay en su corazón, la total depravación. Todos, hermanos, los seres humanos, dice la Biblia, todos han pecado, todos pecaron. No hay forma de que nos escapemos. No, yo nací sin esta depravación, sin esta corrupción en mi ser, sin esta inclinación al mal. No, desde niños. Usted le quita el bombombón que le dio, se arma un problema. Le quita usted el juguete o él al amiguito, el otro no tiene problema en aruñarle, está pecando, está atentando contra el otro. Pero no está pecando lo más terriblemente que podría hacer. No, pero sí está pecando. Esos niños podrían cortarse las manos, pero no lo hacen. Se hablan mal. Pensemos en los adultos. Van conduciendo, alguien los adelanta de una manera incorrecta, mirándolo desde la perspectiva de las normas de tránsito. ¿Qué dice el que ha sido adelantado? Le dice groserías, le dice expresiones nefastas. Eso es pecado. Pero no es el nivel tal de depravación absoluta en que ese hombre se bajara del auto a quitarle la vida a ese otro hombre. No, pero ya está pecando. Y eso es lo que queremos explicar. Cuando decimos depravación total, es que todos estamos bajo pecado. No hay ni uno que se escape, hermano. No es depravación absoluta, que implica no solamente que estamos todos bajo pecado, sino que todos somos lo malos que podríamos ser. No. Por eso digo, no todos salen a asaltar un banco. No todos cometen homicidios. No todos cometen violaciones. Hay algunos que llegan a ese grado, porque son de alguna forma abandonados por el Señor a su propio juicio. Miremos lo que dice, por favor, el libro de Job, capítulo 15. ¿Qué dice la Escritura acerca del ser humano? Job, capítulo 15, versículo 14 al 16, para que veamos y analicemos qué tan limpio está el hombre a los ojos de Dios, qué tan puro, qué tan bueno es. Job 15, versículo 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. La Escritura define al ser humano como un ser que es abominable y vil, que bebe la iniquidad como si fuese agua. Vive en pecado, consume el pecado, practica el pecado, convive con el pecado, se deleita en el pecado, como si estuviera tomando agua constantemente, repetidamente. ¿Qué es el hombre? Para que esté limpio delante de los ojos de Dios, para que sea considerado bueno. ¿Se acuerda aquella persona que se acercó corriendo? Le dice, maestro bueno, y el Señor le dice, espera, no hay nadie bueno, solo el Padre que está en los cielos. Entonces el concepto humanista del ser humano, ¿cuál es? El hombre es bueno. El concepto bíblico es el hombre es malo. El hombre está corrompido, el hombre está desvirtuado, el hombre se ha desviado, está descarriado, ha torcido sus pasos. ¿En dónde empezó eso? En Adán y Eva. Desde entonces los hombres no han hecho más sino pecar y pecar. Ahora, sus pecados, como explicábamos, no son tan amplios como debieran ser o pudieran ser. No, podrían ser muchos peores sus pecados, pero
de alguna forma Dios restringe la maldad por su gracia común. Nosotros mismos, hermanos, escuchen, que pareciera que estuviéramos hablando de los que no son cristianos. Los cristianos mismos pecamos. ¿Acaso no nos airamos? ¿No hay enojos muchas veces? Pero ese pecado no es tan grande como pudiera ser. Hay enojo, pero no hay homicidio. ¿Entiende eso? ¿Cuántas personas tienen pecados y luchan con la lujuria? Hermanos que tienen pecados con el tema de deseos o pensamientos pecaminosos en cuanto a la parte del ámbito de inmoralidad. Pero esos hermanos, del pensamiento al hecho hay una gran distancia. Ellos pueden pecar de pensamiento y de corazón, pero cuando se trata de cometer el pecado, no llegan a ese punto. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma, aunque estamos con esta depravación que ha permeado cada aspecto de nuestra vida, ¿ya? De alguna forma el Señor nos ha rescatado y por eso somos restringidos. No somos lo malo que pudiéramos ser. Es decir, cuando vemos a Hitler, cuando vemos toda esta cantidad de Stalin, Mussolini y toda esta cantidad de masacres que se han perpetrado, cuando pensamos en uno de los tremendos, más grandes violadores a nivel de Colombia, uno puede señalar y juzgar, pero nosotros probablemente podríamos llegar a esos niveles de depravación. Lo único que nos ha restringido es la gracia y la misericordia de Dios, y es lo que tenemos que ver. Segunda parte, no es una depravación absoluta, tampoco es una ausencia de bien. Pastor, pero cuando usted dice que el hombre es depravado, es corrupto, pareciera que no pudiera hacer ningún bien. Pareciera que el hombre solamente hace guerra, que las hace. Pero yo veo que muchos padres sostienen a sus hijos. Yo veo que muchos esposos son fieles a sus esposas y no son cristianos, pastor. Eso es algún bien, claro. Pero también están bajo la depravación, todos. ¿Y entonces cómo es posible? Porque la depravación total no es la ausencia de un bien, escucha esta palabra, relativo. ¿Cómo así relativo? Como Iglesia Bautista Reformada, nosotros somos una iglesia confesional. ¿Qué implica esto? Nosotros nos adherimos, nosotros nos unimos a la Confesión de Fe Histórica de Londres de 1689. Dicha confesión de fe apunta acerca de qué es lo que se considera una buena obra a los ojos de Dios. Escuche esto. ¿Cuáles son las buenas obras? Son las que se hacen por fe verdadera, de acuerdo con la ley de Dios y para su gloria. Esas son las obras buenas y aceptables para con Dios, las que se hacen con fe verdadera en Cristo Jesús, de acuerdo a la ley de Dios, conforme a la Escritura, y para su gloria, con la motivación correcta. Cuando un esposo le es fiel a su esposa y teniendo oportunidad de ser infiel, pero él se mantiene íntegro, el mundo le alaba, le aplaude, le reconoce, le honra, pero no sabemos la intención de ese corazón. Dios sí la conoce, pero decimos, ese sí es una buena persona, ese sí es un buen hombre. ¿Por qué? Porque le ha guardado fidelidad a su esposa. Pero usted no sabe que esa persona que le guardó fidelidad a su esposa, un ejemplo, ¿cuál era la intención? No, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente de mi testimonio, de mi conducta? Del doctor fulanito de tal, que le fue infiel a su esposa. Él no está pensando en Cristo, ni en la gloria de Dios. Está guardando fidelidad, pastor, ¿sí? ¿Pensando en quién? En sí mismo. Así que la motivación es correcta, no lo hace para la gloria de Dios, aunque cumple uno de los tres requisitos. ¿Cuál? Está haciendo un bien conforme a la verdad de Dios, guardar fidelidad. Está bien, pero le faltan los otros dos. No lo hace por la fe en Cristo, ni lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propio beneficio. Entonces vemos que hay tres cimientos en los cuales debemos entender que una obra es buena. Nosotros no decidimos cuándo una obra es buena, es Dios el que decide. Y la obra es buena cuando primero es conforme a la Escritura, es una buena obra. Segundo, cuando se hace por una verdadera fe en el Señor. Y tercero, cuando se hace con la motivación correcta, que es para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice Mateo, capítulo 7. Las personas que no son cristianas, ellos, aun siendo totalmente depravados, pueden realizar obras relativamente buenas. Mateo capítulo 7, versículo 11.
Cristo Jesús está explicando esto y dice, pues si vosotros siendo malos, ¿o cómo? ¿Qué dijo Cristo? Vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Qué dice Cristo del ser humano? Son malos, somos malos, nuestra naturaleza está corrompida, está depravada. Sin embargo, no está privada de hacer algún bien relativo. Los padres, aquí el ejemplo que él usa es que los padres le dan alimento a sus hijos. Pastor, pero yo he visto que otro hombre abandonó su hogar, depravación total, pero otro se quedó, ya no es depravación, también. ¿Por qué? Porque muchas veces esto lo hace para su buen nombre, pero no para la gloria de Cristo. No por una fe que procede del convencimiento de las Escrituras. Así que de alguna forma, para entender mejor, imagínese esta persona que no es creyente, trabaja en un banco. Dicha persona que no es creyente, no es regenerada, no es hija de Dios, no es cristiana, se roba 5 millones. Terrible, depravación total, pastor. Sí. Y después coge 1 millón y lo dona, escuche esto, a la Cruz Roja, para la necesidad de que tenga la Cruz Roja y todas las cosas, etcétera. Oh, qué buena persona. La gente no sabe que robó los 5 millones. La gente ve que donó 1 millón de pesos para la Cruz Roja. Oiga, eso es una buena gente. Pastor, eso es una buena persona. ¿Por qué? Donó. ¿Y de dónde donó? Sí, de las 3 reglas para que sea una buena obra, uso una, ¿cuál? Dar al necesitado, mostrar caridad, hacer de buen samaritano. El problema es que está transgrediendo la ley de Dios en no robarás. Está pecando también. Segundo, no están dando conforme a la voluntad de Dios. No lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para que entonces vienen los reporteros, viene la gente y le toma fotos y vienen y sale la noticia. El hombre que donó $1,000 millones a la fundación de qué sé yo, niños con cáncer o esto y aquello. Entonces uno dice, uy, qué buena obra, pero para que sea aceptable esa buena obra debe cumplir estos requisitos. Si usted quiere una mayor explicación de eso en la Confesión de Fe, hay un capítulo específico que trata acerca de las buenas obras. Así que no duden en consultar este artículo de fe. Ahora, esta persona da el donativo y uno dice, oiga, qué bonito, pero no glorificó a Dios, porque la intención, el motor, lo que lo motivó a hacer tal cosa, es pecaminoso. Es su propia gloria, su propio reconocimiento. Otro ejemplo, aquel soldado que no es cristiano. Pastor, usted no puede decir que depravación total. Si yo conocí a un soldado que no era ni cristiano y de repente lanzaron una granada, ese hombre murió, pastor. Se lanzó, puso su cuerpo sobre la granada, salvando a sus compañeros y no era cristiano. Ese es un buen hombre. ¿Qué depravación? Ahí no hay depravación, pastor. Sin embargo, ¿esto es una buena obra? Sí. ¿Un amigo muriendo por sus amigos o no? Sí. Eso lo enseña Cristo en su palabra. Sin embargo, ¿cuál era la verdadera motivación? ¿Lo hizo para la gloria de Dios? No lo sabemos. ¿Lo hizo con una verdadera fe en Cristo? No lo sabemos. Sí dio su vida por sus amigos, eso vemos. Pero no podemos juzgar a simple vista que alguien hizo algún bien relativo y ya no es buena persona, porque la Biblia está declarando de derecha a izquierda, de Génesis y Apocalipsis, que el ser humano es corrompido, está descarriado, está de alguna manera pervertido en su esencia. ¿Qué leíamos en Mateo? Que del corazón salen las corrupciones, la avaricia, la inmundicia, las fornicaciones, los pleitos, el adulterio, el egoísmo. ¿Y de dónde sale? Eso es el mundo contaminado que lo contamina uno. Uno está puro, pero el mundo no, dice del corazón sale eso, está dentro de nosotros. Es lo que estamos explicando. Dentro del ser humano es esta corrupción, es este pecado. Piensen aquella persona que no es cristiana, de repente ve que un niño, la mamá se descuida por algún motivo y el cochecito se va yendo hacia la carretera y viene un camión. Esta persona no es cristiana, no está pensando si es cristiano o no, si es hijo de Dios. Esta persona corre arriesgando su propia vida para salvar al bebé que está en el cochecito y se lanza y lo rescata. Así que la depravación no existe. Sí, pero la depravación total no está diciendo que los hombres estén privados de hacer un bien.
Ellos pueden hacer un bien, pero es un bien relativo. No es un bien conforme a la palabra de Dios en todos los sentidos. ¿Es una bondad? Claro que es una bondad. ¿Es un bien? Claro que es un bien, hermanos. Pero esta clase de bien, hermanos, no le exime, no lo exonera de estar bajo pecado. Porque toda la raza humana está bajo el pecado. Así podríamos pensar en el anciano que vive al frente de su casa, el vecino, que usted lo ve, él limpia la calle, él arregla su jardín, él tiene su casa en orden, él ama a su esposa, usted lo ve y él le da dulces a los niños, le da caramelo, o sea, se porta súper bien. Sin embargo, y nunca jura, nunca dice algo malo. Sin embargo, la Biblia dice que él está bajo pecado. Por eso el concepto, hermanos. No, pero esa persona no es una mala persona. No, debemos entender, la Biblia dice, todos son malos. No hay ni uno bueno. No hay ni uno que haga el bien. El ser humano, bajo la depravación en la que se encuentra por el estado de la caída del pecado, no puede por sí mismo hacer ningún bien espiritual y completamente agradable a Dios. Puede hacer algunos bienes, pero ¿qué decíamos ahorita? Que son bienes superlativos. Son algunos ejemplos que quise usar. Mire lo que dice en Lucas capítulo 6 para reafirmar estas verdades. Versículo 33. Lucas capítulo 6 versículo 33. Escuche esto. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Cristo Jesús está explicando acerca de la regla de oro del amor hacia los enemigos. Y Él le dice a sus discípulos, si ustedes hacen el bien a los que le hacen el bien a ustedes, pero no hay ninguna diferencia con los demás, porque ellos también le hacen bien a los que le hacen bien a ellos. Si usted ayuda al que lo ayuda, ¿qué hay de mérito? No hay nada. Si usted le hace bien al que le hace bien, no hay nada. Eso lo hace todo el mundo, aun cuando son malos. Estamos entonces viendo de que bíblicamente estas personas, aún bajo la depravación total, aún bajo el dominio del pecado, pueden hacer cosas buenas. Sí, parcialmente buenas, no totalmente buenas. Usted ve que estas personas ven a una persona malherida, le extienden la ayuda. Pero no, esa persona parece que no está en pecado porque ayudó al vecino. El niño de las vecinas se cayó en la bicicleta y la ayudó. Yo creo que no es mala persona. No. Aun cuando son malos en su naturaleza, escuche eso, todavía pueden hacer algunas cosas bien. No completamente bien. Segundo punto. Lo que sí es la depravación total. Vimos entonces como un primer segmento diciendo lo que no es la depravación total. La depravación total no es una depravación absoluta, que todos y cada uno de los seres humanos va a llegar a ser lo peor de lo peor en su máxima expresión, por el pecado elevado a la enésima potencia. No, es que todas las áreas del ser humano están afectadas. Sus pensamientos son inclinados al mal. Las intenciones de su corazón son inclinadas hacia el pecado. Desde niños son inclinados hacia el pecado. El egoísmo está en los niños. Usted tiene que enseñarle a compartir. No le tiene que enseñar a no compartir. ¿Por qué no tiene que enseñarle a no compartir? Porque por su propia naturaleza ya no comparte. Usted le da helado, usted tiene que decirle, dele al que está a su lado. Él por su propio corazón no va a ofrecer. Hay que enseñarle, porque su naturaleza es caída, la de todos nosotros. ¿Ve? Entonces, no es depravación absoluta. Y segundo, lo que no es que esté privando o privado de bien el ser humano. Puede hacer algún bien relativo, pero no es un bien total que agrada al Señor. Pero entonces, si eso no es la depravación total, ¿qué es la depravación total? Bueno, lo que sí es, primero, solo pecar y siempre pecar. ¿Está escuchando eso? ¿Qué sí es la depravación total? Solo pecar y siempre pecar. Si hay algo que nosotros hacemos más que comer, es pecar. Si hay algo que nosotros hacemos más que respirar, escuchen, es pecar. Si hay algo que nosotros hagamos más que parpadear, es pecar. El ser humano, por la maldad en la que se encuentra, lo que hace es pecar. Mire lo que dice en Génesis capítulo 6. Desde los inicios de la creación, donde empezaba a extenderse la raza humana, ya había la multiplicación de la maldad. Escuche esto. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era poca, mucha, dice, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Eso es terrible. Está describiendo el comportamiento del género humano, de la raza humana. ¿Cuál es el designio de todo ser humano? Según la Escritura, se inclina al mal. Tarde que temprano se inclina al mal. Muchas veces nosotros creemos que no. La corrupción está allá en los políticos. Pero la corrupción, hermanos, está en todos el ser humano. Todos nosotros, hermanos, tenemos esta tendencia a juzgar y decir, si yo estuviera allá en los puestos de poder, yo no me contaminaría, yo no haría esto. No, ya estamos contaminados. No hay tal cosa como cuando yo vaya allá, yo no me voy a impregnar de la maldad. Ya tengo la maldad, porque he sido concebido en eso, y lo vamos a ver ahorita más adelante. El hombre está en cada aspecto de su vida, cada parte del hombre está afectada por el pecado. A eso se refiere la depravación total. Cada parte de su ser ya está depravada. Ya está depravada. Y al principio no es fácil de asimilar esto, porque uno tiende a decir, no, pero tan mal no puedo estar. Pero la Biblia lo dice así, que todos los pensamientos del ser humano son de continuo al mal. ¿Qué leíamos en Salmo 14? No había ni uno que hiciera el bien, ni siquiera uno. Nadie que buscara a Dios, nadie que entendiera. Todos se habían desvirtuado, todos se habían descarriado, todos se habían pervertido. Todos, hermanos. Mire, antes de que nuestro corazón engañoso nos haga creer que nosotros estamos eximidos, no, pastor, ahí yo no estoy. Presta atención a esta ilustración. Si hubiese la posibilidad, escuche, de coger su corazón, esto claramente hay que utilizar la imaginación, y extraerlo de usted, y proyectar en un videobeam, en un retroproyector, ¿ya?, lo que hay en su corazón, los pensamientos que tuvo esta semana, este mes, este año que pasó, el anterior, cada pensamiento de su vida, hermanos, saldríamos de aquí corriendo para que nadie nos viera por vergüenza. Porque hemos pensado cosas tan horribles, tan malas, tan pecaminosas, que no son dignas de que... Si nosotros fuéramos cristalinos, transparentes como los vidrios, y pudieran vernos internamente, hermanos, nosotros viviríamos arropados para que nadie nos viera. Porque hay tanto pecado en nuestro interior, hay tanta maldad en nuestro corazón está inclinado siempre al mal, es engañoso, es perverso, es corrupto. Mira lo que dice en Jeremías, capítulo 17, para que usted se dé cuenta. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo soy el que conozco el corazón. Pero el corazón es perverso, dice allí. Es engañoso. Ahora, el comentario común es, ay, yo no sé, amigo, yo no sé, amiga, haga lo que le dice el corazón. Pero si el corazón es engañoso, hacer lo que dice mi corazón es lo que ha desatado las guerras. Porque el corazón es egoísta. Porque el corazón hay homicidios. Aquella persona que encuentra que le han sido infiel, ¿qué desea el corazón? Arremeter contra aquella persona que le ha hecho daño. No, pastor, yo no. Yo más bien me he hecho a morir. Por supuesto, totalmente diferente, pero nuevamente le engaña el corazón. Y usted ve la cantidad de suicidios que hay, con cartas o mensajes diciendo, yo lo amaba con locura. Si yo no voy a estar con él, entonces prefiero morir. Si yo no voy a estar con ella, prefiero morir. El corazón es engañoso, es perverso, es corrupto, está depravado. Yo tengo dos opciones. O le creo a Dios, o le creo al mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice Satanás? ¿Qué dice la cultura? No, la culpa no es suya. La culpa está en la otra persona. La culpa está en el ambiente en que usted se crió. La culpa está en la sociedad que lo rodeó.
La culpa, la Biblia dice no, la culpa está en usted. Usted es corrupto internamente. Su corazón, su esencia, su ser. Hermanos, cuando vemos que un árbol de mango da mango, ¿regañamos al árbol de mango? Pues si eso es lo que tiene que dar, mango, porque es un árbol de mango. Sorpresa sería si no diera mango, ¿no? Pero da mango porque es un árbol de ¿qué? De mango. ¿Por qué el hombre desata esas guerras? Por lo que es. Está depravado, está corrompido, está envuelto en maldad. ¿Sabe cuántos hijos se quieren, se aman? De repente mueren los padres y se odian por un pedazo de tierra. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Ahora se manifiesta lo que hay en el corazón. Aquellas personas que dicen, no, esa persona era humilde, era sencilla, amable. Cuando le cogió plata, cogió dinero, cambió. No cambió. Ahora puede revelar con total claridad lo que hay en su interior, hermanos. Orgullo, arrogancia. No podía mirar al otro por encima del hombro porque no tenía plata. No podía chicanear o presumir porque no había de a dónde. Cuando ya hubo de a dónde, manifiesta lo que hay adentro. Y llega pitando con la camioneta, presumiendo. Orgullo, hermano. Arrogancia, altivez. No, las personas no están cambiando. Hay dos estados, hermano. O estamos en Cristo o estamos sin Cristo. Y si estamos sin Cristo, estamos bajo esta corrupción moral, bajo esta depravación. Un corazón engañoso, un corazón empedernido, un corazón arrogante, altivo, desobediente, desleal, infiel, mentiroso, avaro. Solamente puede cambiar a menos de que Dios cambie ese corazón. Hablaremos de eso al final. Veamos este texto. Salmo capítulo 51. El salmista David está expresando las verdades acerca de su arrepentimiento por haber pecado con una mujer que no era su esposa en ese momento, Betsabé. Y él en el Salmo 51, versículo 5, dice que él mismo fue concebido en pecado. Escuche esto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchas personas quieren decir que el padre de David no era Isaí, sino que era otro hombre. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Por qué quiere decir esto? Porque Isaí estaba casado con la madre de David. Entonces, cuando dice David, en pecado me concibió mi madre, ellos dicen, no es que él haya nacido en pecado, no es que él haya sido concebido en pecado, sino que como la madre había pecado, él nació con pecado. Quieren torcer el texto. Él dice, en pecado me concibió mi madre. No hay tal texto o tal afirmación de que no sea hijo de Isaí, tanto que siempre se afirma de que David es hijo de Isaí. No, hermano, no debemos justificar las cosas. ¿Qué sale de un perro y una perrita? Perritos. Fácil. No necesita mucha biología. No. ¿Qué sale de un gallo y una gallina? Pollitos. ¿Verdad? ¿Qué sale de un hijo de perdición, una mujer corrupta, depravada, y un hombre corrupto, depravado? ¿Qué sale? Un hijo como santo, corrupto, depravado. Hemos sido concebidos de esa misma manera. Así como escuche, presta atención, así como nuestros hijos, de alguna manera, por la parte genética, ¿cierto? Ellos heredan de nosotros características, rasgos, pensamientos, fisionomía, etcétera. Incluso comportamiento, conducta, hasta el caminado, dijo alguien. También heredan ese pecado, esa corrupción. Así como todos hasta Adán. Los únicos que no habían sido era Adán y Eva. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, que viene de un nacimiento virginal. Ahora, miren lo que dice en Romanos capítulo 3. Ya vimos qué dicen los profetas. El engañoso del corazón es perverso más que todas las cosas. Eso es impresionante. Ya vimos lo que dicen los salmos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos 3, del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, no dice algunos,
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta inutilidad o incapacidad que hablaremos después, esa incapacidad de hacer el bien, son inútiles, no pueden hacer el bien. Dice, no hay quien haga qué. Lo bueno, ahí está la explicación. No hay ni siquiera qué. Uno. Ahora nuestros hijos van a hacer ese uno, pero si no hay ni siquiera uno. Aunque nosotros queramos creer que son angelitos, la Biblia dice lo contrario. Son pecadorcitos. Y en potencia, hermano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. ¿Acaso no lo vemos en el día a día? ¿Cuáles son las expresiones comunes de la gente? Groserías, maldiciones, son maldicientes. La Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Las personas que son groseras, que son blasfemas, que sus palabras, hermanos, son maleducadas. Bueno, la Biblia habla sobre eso. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el diagnóstico de la Escritura con respecto al ser humano. Ahora, dígame, ¿cómo podemos decir que el hombre es bueno? La Biblia dice lo contrario. El hombre es malo, es engañoso, es perverso, es corrupto, es depravado, veneno. Lo compara con las serpientes, hermano. Sus pies se apresuran a derramar sangre, homicidas. ¿De dónde vienen los adulterios? Del pecado del diablo. Esta excusa también ha habido en las iglesias. El diablo cochino, pastor. Fue el diablo. El diablo me hizo caer. El diablo me enredó con la cola, dijo un hermano. No, hermanos, de dentro de nosotros, del corazón, de nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa. En Santiago dice eso. Si alguien cae en tentación, ninguno piense que fue por Dios tentado, sino porque por la concupiscencia de su propio corazón, por su propia maldad, por su propia naturaleza. El árbol de mango da fruto de mango. El que su naturaleza es pecaminoso produce pecado. El cerdo se deleita en el lodo porque es cerdo. La oveja no. La oveja no se deleita en el lodo. Se siente incómoda incluso. Cuando está un poco sucio, toca estar limpiándola. Imagínense. Segundo, primero, solo pecar y siempre pecar. Segundo, incapacidad total. ¿Qué significa que estamos o que el ser humano está bajo esta depravación total? Que solo peca y siempre peca. Y segundo, que tiene una incapacidad total. ¿Qué implica esto de incapacidad? El ser humano es incapaz para hacer, entender e incluso desear el bien. Esta incapacidad se divide en 3 subpuntos. No puede hacer el bien, no puede entender y no desea el bien. Primer subpunto, el hombre no puede hacer el bien. Miren lo que dice Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 17 al versículo 18. Mateo 7, del 17 al 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, otra vez, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. El hombre no puede hacer el bien. No puede. Explicábamos que hace un bien relativo, sí, pero aquel bien verdadero, aquel bien espiritual que tanto le concierne y beneficia a su alma, no puede. No puede, mis hermanos. En otras palabras, el no regenerado no puede hacer lo que es verdaderamente bueno a los ojos de Dios. No puede. Incapaz. Si no está unido a Cristo, si no está afiliado al Señor, si no está en esta unión con Cristo, el hombre no puede hacer ningún bien espiritual. No puede hacer nada para agradar a Dios. ¿Acaso no dice en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer? Pero pastor, yo veo que yo puedo manejar la moto.
Por favor, querido, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de colocarnos la ropa, sentarnos, comer. No. Estamos hablando de algún bien espiritual. No podemos si es separado del Señor. Es imposible. El ser humano está incapacitado de hacer un bien que le agrade a Dios, a menos de que esté unido a Cristo. En Isaías dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Las obras de justicia, esas buenas obras que la gente hace, son como trapos de inmundicia. Eran unas túnicas muy finas que se le compraban, muy delicadas, y se le ponía a los que estaban leprosos. Hubiese una persona leprosa aquí, hermano, en la esquina, cuando usted viene para la iglesia, ya usted sabría que había un leproso aquí. El hedor que destila esa persona de sus llagas, derramando y floreando sangre y pus, la putrefacción, esa sensación a pudrición que hay, eso es desagradable. Esa persona se vendaba con una tela especial, delicada, ¿ya? Al cabo de un par de minutos ya no había distinción entre la tela fina, elegante, mejor dicho, hermosa, púrpura, y el hedor que destilaba esa persona. Trapos de inmundicia, una putrefacción. Bueno, nosotros llegamos así con nuestras obras. Yo honré a mi mamá cuando todos dejaban a sus madres allá en el asilo. Yo la tuve siempre, yo la cuidé. Trapos de inmundicia, no son nada. Yo no abandoné a mi esposa. Yo. No sirve. Porque todas nuestras obras son incapaces de salvarnos. No pueden hacer ningún bien por nosotros. Miremos lo que dice en Romanos, capítulo 8. Pablo está afirmando que el no regenerado está en enemistad con Dios y no puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, escuche esto, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Las personas que no han nacido de nuevo, aborrecen las cosas de Dios. Están aquí y está como aquella persona que está enclaustrada, amarrado, y se siente como en una cárcel. ¿Yo qué hago aquí? ¿Cómo fue que vine a parar este lugar? Porque los designios de la carne no son conformes a los designios de Dios. Es lo que dice ahí. Están en enemistad con Dios, contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la palabra de Dios. Pastor, pero ellos pueden. Dice, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden. ¿No está escuchando cómo hay una especie de redundancia? No pueden agradar a Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es el que da la fe? La Biblia dice en Efesios que la fe es un don de Dios a nosotros. Es un regalo de Dios. Sin fe es imposible que una persona agrade a Dios. Esta persona no puede someterse a Dios, no puede agradar a Dios, no puede someterse a la voluntad de Dios, no puede reformarse a sí mismo. No, pastor, es que estoy andando en una vida de pecado. Cuando yo arreglo mi vida y después voy a la iglesia. No, usted no puede. No, pero no, el querer es poder, pastor. Eso en quién sabe qué. En el ámbito espiritual, imposible. Querer no es poder. Usted no quiere ni puede. Una persona que no conoce a Dios no quiere buscar a Dios y no puede buscar a Dios. No puede. Está incapacitado de hacer un bien que agrade a Dios. Segundo subpunto. El hombre no puede entender el bien. No solamente no puede hacer el bien, no puede entender. No puede entender. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 16. Aquí se nos narra la historia de una mujer llamada Lidia. Ella estaba escuchando la palabra de Dios, Hechos 16, pero solo cuando Dios abrió su corazón, entonces ella entendió el mensaje de la palabra. Hechos 16, versículo 4. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén,
para que las guardasen. Este no es el texto. El 14, gracias. Sí, entonces una mujer llamada Lidia, 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y ahora vamos a ver qué dice. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Estaba oyendo? Sí. Pero para que entonces ella pudiera atender, entender, apreciar lo que el predicador decía, Dios le abrió el corazón. Así, eso significa que aquí hay personas que están escuchando lo que se les está enseñando, sí, pero que no están entendiendo, que no están recibiendo el mensaje, el néctar de la palabra de Dios. No, eso no, depravado, no, eso no tiene sentido. Están dándole los textos, sí, pero no, ¿cómo es el hombre depravado? No, eso no tiene sentido. Claro, no puedes entender. Porque solamente a los que Dios les abre el corazón, aquellos a los que Dios les abre el entendimiento, aquellos a los que Dios les abre los ojos espirituales, ellos pueden ver y comprender las verdades espirituales. Los demás no entienden, no las aceptan, no las asimilan. Mire lo que dice en Mateo 13:14. De cierto oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Era un cumplimiento de aquellas personas que estaban escuchando la palabra del Señor, veían, pero no comprendían, escuchaban, pero no entendían, no percibían. ¿Y eso por qué, mis hermanos? Por el pecado bajo el cual se encuentran, la depravación total, la corrupción de su propia naturaleza. Él no ha decidido nada, ese es su ser, la esencia de su ser, es algo que está en la raíz, en su interior. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, Pablo está hablando acerca de aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio y cuál es su comportamiento o reacción al escuchar la palabra. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje central del cristianismo, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando les hablamos de estas doctrinas fundamentales, son locura, pero ¿qué clase de locura es esa? Eso no tiene sentido, eso no tiene explicación. Pero para los que se salvan, aquellos a los cuales Dios abre su corazón, su entendimiento, esto es poder de Dios, esto es verdad. Yo estaba en esa situación, yo estaba perdido, estaba bajo corrupción, estaba bajo esclavitud del pecado, estaba muerto en delito y pecado, y el Señor me rescató. Es impresionante. Para ellos es poder de Dios. Ahí mismo, en el versículo 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Uy, pastor, pero esas personas que son inteligentes, que son, mejor dicho, unos filósofos, esa gente no es cristiana. Aquí está diciendo la Biblia, ¿por qué? Porque mediante la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Es aquellos a los que Dios le agradó darles este conocimiento especial. Oh, hermano, esto es un privilegio. Esto debería llevarnos a las montañas y saltar con júbilo, con voces de alegría y alabar al Señor. Él fue el que abrió nuestro entendimiento. Si hoy estamos sentados aquí, fue porque Él así lo quiso. ¿Por qué no estamos a esta hora? Escuchen, hay personas en moteles. A esta hora hay personas en tabernas. A esta hora hay gente pecando. A esta hora hay gente maquinando cómo robar. A esta hora, y nosotros estamos en el mejor lugar. ¿Y eso por qué fue? ¿Éramos menos depravados que ellos? No, porque en la sabiduría del mundo dice a Dios, ellos no conocieron a Dios mediante esa sabiduría, pero agradó a Dios salvar por la predicación, que es una locura para el que no entiende. Mire, quiere más, capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entenderlas, no puede aceptarlas, no puede apreciarlas. Usted siéntese con en su trabajo, que se encuentra allí personas estudiadas, capacitadas, personas entendidas, personas cultas, y usted dice, me gustaría compartir contigo algo que me causa tanta impresión y me tiene maravillado. Bueno, háblame un poco acerca de eso. Es impresionante el nacimiento virginal de Cristo, como una mujer que es virgen concibió de Dios. O sea,
hablemos un poco de... ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo no creo eso. Y tú dices, pero bien, si tú eres una persona culta, permíteme que dialoguemos este tema. No, eso es una locura. Como una persona que es virgen va... No. Ese cuento, eso lo cuentan uno para los niños, para que uno crea en esa de la iglesia. Es un poder para que el ser humano esté subyugado y tratar de controlar las masas. No, eso es maravilloso, hermano. Eso es algo inexplicable. No, para ellos son locuras. No pueden percibir las cosas que son espirituales. No le encuentran la lógica. Y no la encontrarán jamás a menos que Dios les abra el corazón. Porque el velo, ellos tienen un velo todavía. No pueden verlo por la corrupción, la depravación en la que se encuentran sus almas. ¿Qué vemos entonces? El hombre es incapaz de entender con su alma, con su mente, con su corazón, porque se han de conocer espiritualmente. No puede. No puede. Hay doctores que dicen, bueno, como dice la gente, ya solamente será un milagro que Dios la salve, porque ya... Ellos no dicen como yo creería, porque ellos no creen, ellos no entienden eso, no hay explicación. Como una persona que ya estaba prácticamente desahuciada, de repente por la misericordia de Dios la sana. No, pero, bueno, no sé qué pasó, qué fue lo que se tomó. No tomé ningún medicamento. ¿Y qué sucedió? No sé, Dios me sanó, ¿quién sabe qué pasó? Algo hizo. No aceptan esta gran realidad. Tercer y último punto, el hombre no puede desear el bien. No solo no puede hacer el bien, no solo no puede entender el bien. No. Ellos no pueden entender. ¿Qué voy a hacer yo un domingo reunido allá? Vamos a cantar santo, santo, te lo amo. ¿Eso qué es? Una gente allá que se pone a orar, a cerrar los ojos y a leer un libro ahí. Ellos no pueden entender. Ellos no pueden entender. ¿Ya? No solo no pueden hacer el bien, no pueden entender el bien, sino que aparte no pueden desear hacer el bien. Ni siquiera lo pueden desear. Juan capítulo 6. El hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que sigue bajo el yugo del pecado, ni siquiera desea el bien. No puede ni siquiera desear. ¿Qué mayor bien para el ser humano que Cristo? Ese es el mayor bien para nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Hay este concepto de que ya Dios hizo el 99%. Ahora solamente puede hacer el 1%. Solo te corresponde hacer el 1%. Ya Él vino, envió a su Hijo a morir en la cruz, hizo el 99%. Te falta el 1% y ese lo haces tú. No. La Biblia dice que ninguno puede venir a Él. Ninguno. ¿Por qué no dice, hay algunos que no podrán venir? No. Ninguno. Podría decir, muchos no van a poder venir. No, ninguno puede. Ninguno. Es imposible que el ser humano pueda ir al mayor bien y desee el mayor bien. Nadie, ¿qué le llamamos ahorita? No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. ¿Qué dice Cristo? Ninguno puede venir a mí, a menos de que el Padre, ¿qué? Le trajere. A menos de que el Padre obrara en su vida por el Espíritu Santo, ninguno va a Cristo. Todos lo rechazan, todos le dan la espalda. Pastor, pero ¿cómo así? Si esa gente estaba ahí al lado del Señor Jesús, toda esa cantidad de gente, los 5,000 de los panes y los peces, estaban ahí, ¿cierto? Sí. Y en la cruz, ¿quién eran los que decían crucifíquenlo? Los de los panes y los peces. Pero estaban escuchándolo, ¿no? Ellos escucharon la enseñanza. Estaban escuchando la predicación. Ellos escucharon la predicación. Pero nunca fueron a Cristo, porque el Padre no los llevó. La única forma que vayamos a Cristo es que el Padre, por su Espíritu, obre en nosotros lo que se conoce la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento, y entonces nosotros tengamos vida. De resto, el ser humano, en la depravación total en la que se encuentra, no puede ir a Cristo. No dice el texto, algunos pueden. No dice, ninguno puede. Y esa imposibilidad que da ahí, y un absolutismo, ninguno. Mire el otro versículo, Juan 6, 65. Dijo, 64 y 65, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya lo sabe todo.
Versículo 65. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. La depravación, querido hermano, es total, en un sentido de que el hombre no puede escoger a Jesús, no puede hacer el bien, no desea a Cristo, no desea la oración, no ama al Señor Jesús, no ama la Biblia, no ama el cantar a Dios, himnos, cánticos, no ama al Señor. Ningún ser humano. Y aquellos que lo aman, aquellos que lo buscan, aquellos que lo desean, son solamente los que el Padre ha atraído con su Espíritu Santo. A no ser que el Señor, el Padre, los atraiga, esta depravación es total. Y no solo total, es una depravación universal. Dice ninguno. No solo los judíos, no solo los de Colombia, no solo los de Brasil. Ninguno, hermanos. Es imposible. Está completamente cerrada la puerta. No hay perilla para abrir. No hay un túnel para meterse y cruzar y entrar al reino de los cielos. No hay una escalera para subir el muro. No hay una manera de llegar volando. Es imposible que penetremos las fortalezas de ese reino. La única forma es que el Padre voluntariamente abra la puerta desde adentro. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? El ser humano está desprovisto. Está en corrupción. Está muerto en delitos y pecados. No hay esperanza para él. No puede hacer nada. ¿Qué puede hacer? Mire lo que dice en Ezequiel, para ir apuntando al final. Capítulo 30 y Ezequiel, capítulo 11, perdón. Ezequiel, capítulo 11. Versículo 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos, para que los cumplan, para que me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pastor, ¿qué esperanza tengo? Bueno, el Señor dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Entonces hoy un día, una oportunidad maravillosa para aquellos que no se han arrepentido, puedan ir al Señor. Diga: Señor, yo soy ese ser depravado, corrupto, vil, despreciable, moribundo, muerto, Señor, que tiene un corazón de piedra, que he vivido conforme a mis deseos, que he vivido conforme a mis maldades, que lo que se me ha antojado por los ojos, yo lo he hecho, he vivido a mi manera. Y ahora usted me demuestra, Señor, que yo no tengo ni siquiera la capacidad de elegir ir a usted. Que dice en Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado y Él nos dio vida. Señor, yo reconozco que estoy ese muerto en delitos y pecado y que solo usted puede darme una resurrección. Que a menos de que usted obre en mí por su Espíritu Santo, yo viviré pecando, siempre pecando y nada más que pecando toda mi vida. Pero si usted, Señor, tiene compasión de mí y me salva, cambia ese corazón ruin, perverso, engañoso, corrupto, depravado, de piedra, insensible a las cosas de Dios, por un corazón de carne, sensible a su verdad, a su voz, Padre, entonces yo seré salvo. Yo no puedo salvarme por mí mismo, Señor. Usted y solo usted puede salvarme. Entonces, hermanos, allí experimentaremos el nuevo nacimiento. No podemos decir: pastor, pero ¿para qué voy a clamar si yo no sé si soy escogido? Oh, hermano, no te concierne a ti ni a mí saber si eres o no escogido. Él abre los brazos y dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿cómo he de entender si Dios me llevó o no me llevó? Lo entenderás después. Por ahora, corre a Cristo. Huye a Cristo, hermano. Abandonemos esta vida de pecado, depravada, y corramos a aquel que puede verdaderamente darnos vida. Si no, nosotros estaremos en este estado eternamente. Todos aquellos que rechazan a Cristo, todos aquellos que lo toman por algo fútil, algo efímero, algo sin valor, todos aquellos que desprecian la sangre derramada del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, hermanos,
vivirán completamente en este estado de total depravación. Pues el único que puede rescatarlos de allí es el Señor Jesucristo. Conclusiones. Primero, esta doctrina de la depravación total explica los problemas del ser humano en el mundo. Esta doctrina explica el porqué de las guerras. Esta doctrina explica el porqué las anarquías, el egoísmo, el tráfico de drogas, los crímenes, el caos en general. ¿Por qué? Por la depravación total. El pecado que está en el ser humano. No puede bañarse las veces que sea necesaria, ese pecado no se va a ir. No importa con qué perfume se ungüente su vida, su mal olor, su hedor de pecaminosidad no se va a ir. Así que hasta que las personas no nazcan de nuevo y vuelvan a Cristo, la sociedad jamás resolverá estos problemas. Guerras, rumores de guerras, pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, orgías, drogas, fornicaciones, hermano. Todas estas cosas están en el corazón del hombre, están en su esencia, en su ser. Segunda conclusión. Esta doctrina de la depravación total nos invita al arrepentimiento. El conocimiento de esta verdad nos hace enterarnos bíblicamente de la condición terrible en la que se encuentran los seres humanos, de las cuales nosotros también éramos herederos de ira, dice la Biblia, lo mismo que los demás. Hemos entonces nosotros de arrepentirnos, y si usted se encuentra aquí y vive en ese estado, es una oportunidad que Dios le da de arrepentirse. Aquel que vino y perdió su tiempo será inexcusable en el día del juicio final, cuando tenga que rendir cuentas y sus obras sean expuestas ante el gran tribunal blanco, ante el juez justo de toda la tierra. Usted también, a través de esta doctrina, conoce la enormidad del pecado de los seres humanos. ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Por qué esta rebeldía? ¿Por qué las homosexualidades? ¿Por qué? Por el pecado. Están depravados moralmente, están corruptos totalmente. Ninguno busca a Dios, ninguno ama el bien, ni uno. Tercera conclusión. Esta doctrina de la depravación total enseña al hombre que solo Dios y nada más que Dios lo puede salvar. No hay forma de que este hombre logre reformarse a sí mismo. No hay forma de que él se salve, de que se autosostenga. Dada su condición caída y pecaminosa y corrompida, hermanos, el hombre solamente puede pedir ayuda y pedir auxilio. No tiene otra opción, no hay otra esperanza que arrojarse a los pies de Cristo, suplicando su misericordia, su perdón, su favor, su compasión, y quizá el Señor le conceda el arrepentimiento. Pero usted debe saber algo: el Señor es amplio en perdonar, hermanos. Salmo 136 dice: porque para siempre es su misericordia. Alábelo todos los pueblos, porque para siempre es su misericordia. La casa de Israel, porque para siempre es su misericordia. Él los libró del ejército enemigo, porque para siempre es su misericordia. Cruzó el pueblo de Israel por el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Le quitó la vida al ejército enemigo de los egipcios, porque para siempre es su misericordia. ¿No dice así Lamentaciones 3:22? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hoy es un día de una nueva misericordia de Dios que te extiende a ti y te dice: ven, pecador, a Cristo Jesús. Vayamos al Señor en oración.